a su segmento de educación financiera en el programa Diálogo de Radio I-99. Esta mañana tenemos el gusto de contar entre nosotros con Luis Escarpela, quien nos acompaña desde Lima, Perú. Para abordar, Luis nos ha aceptado la invitación de participar en este foro que hemos abierto y que en estos días hemos venido tratando de la importancia de la empresa familiar, a propósito también de un seminario internacional que se va a llevar a efecto aquí en Guayaquil a fines del mes de agosto y en el que Luis participará y tendremos el gusto de su compañía directamente aquí en Guayaquil. Pero para nuestros amigos de la audiencia quiero abordarles brevemente y comentarles quién es Luis. Luis es un experto internacional con el que tenemos el privilegio de contar esta mañana. Es un consultor senior en temas de empresa, con énfasis en la empresa familiar. Tiene una trayectoria muy sólida con un enfoque estratégico, humanístico, ético en su asesoría, con experiencia y especialización como consejero de familias empresarias, mentor de consultores y directores de empresas familiares, más de 20 años asesorando en la formación de empresas familiares sostenibles, cerca de 40 años como gerente de negocios familiares y consultor empresarial. Es director de Familias Empresarias Iberoamericanas, FEI, y del Instituto de Familia Empresaria Peruana. Es autor del libro Papá, no me dejes una bomba de tiempo, que fue editado por Planeta en el año 2023, y es promotor del proyecto Escuela de Accionistas. Para quienes siguen las redes profesionales, él es muy activo en LinkedIn como mentor y consejero, compartiendo perspectivas sobre branding personal y desarrollo profesional. Bienvenido, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación que te formulamos. Buenos días, muchas gracias Francisco por la invitación. Sí, es cierto, he tenido la suerte de ser invitado por Global Consult a un seminario internacional de empresas familiares a realizarse la última semana del próximo mes de agosto. Quería agradecerle a Mauricio Salazar por la invitación y felicitarlo por la iniciativa, porque como mencionaste hace un momento, la empresa familiar juega un papel muy importante en el desarrollo de los países en general, ¿no? Mauricio, perdóname, mencionaste a Mauricio, se me quedó el nombre. Luis, discúlpame. Eh, para ti, ¿cuál podría ser, resumiendo, la diferencia fundamental entre una empresa de propiedad de una familia a una empresa de capital abierto? ¿En qué la podríamos distinguir una de otra? Se podría distinguir en el accionariado, no siempre, porque también el accionariado de una empresa familiar en tercera o cuarta generación puede tener hasta centenas de accionistas. Yo te diría que quizás la principal diferencia podría estar en el sentido de que una empresa pública tiene que reportar permanentemente sus hechos de importancias a los grupos de interés con los que participa. Si está en bolsa de valores, tiene que reportar todos sus hechos de importancia. En las empresas de familia no necesariamente es así, pero suele ser recomendable actuar de la misma manera, porque la forma en que se gestiona, se gobierna una empresa, lo que debe tratar de hacer es unir a la familia, ¿no? Porque usualmente muchos de los crisis, por llamarlo de alguna manera, en un negocio de familia, son originados por la manera en que se gobierna, se gestiona, se informa de asuntos de la empresa. Y suele esos temas dividir a la familia, y lo que tenemos que buscar es más bien que la familia los una a todos, ¿no? Otra diferencia es que una empresa abierta, que es importante también, hablamos que está en bolsa, uno es libre de comprar y vender sus acciones cuando desee. En una empresa familiar no, ¿no? En una empresa familiar el concepto de sucesión es usualmente pasar de un fundador o una fundadora a sus hijos, dos, tres, cuatro, cinco hijos, o de un grupo de hermanos, dos, tres hermanos, a un conjunto de primos, tres, ocho primos. Y las siguientes generaciones de un fundador, un empresario que inicia un negocio, se transforman por herencia en socios, ¿no?
Muchas veces el padre hizo el negocio solo, no quiso tener socios, pero los hijos se vuelven de alguna manera socios obligados. Ellos no escogieron ser socios del proyecto empresarial y por tema de herencia usualmente se convierten todos en socios. Entonces el tema es que si bien tienen lazos sanguíneos de parentesco, eso no significa que necesariamente estén preparados para actuar como accionistas responsables o buenos accionistas, que es el término que yo suelo utilizar, ¿no? Quiero tomar dos conceptos muy importantes, comentarios muy valiosos que hiciste hace un momento. Uno de ellos se refiere a la formalidad de la reportería, por decirlo de alguna manera, de la forma en que yo rindo cuentas a mis socios, la administración, en el caso que estás independiente o estás fuera independiente, o mucho más grave, si un grupo de socios son administradores de la sociedad. Entonces, un elemento que quisiera que platicáramos contigo es el de la obligación de rendir cuentas, por un lado, y luego otro elemento que creo que es fundamental para discutir es el hecho de la libre negociabilidad de las acciones y por qué hay en algún caso total y plena capacidad de disponer de lo que es tuyo y en el otro caso tú tienes limitaciones. Yendo en esta línea y en ese orden, ¿tú crees que una empresa familiar esté eximida de rendir cuentas más allá de los papeles, de las formas, de los procesos? ¿Un gerente o un socio administrador está eximido, tiene menos responsabilidades que un administrador de una empresa de capital abierta? No, no tiene ninguna diferencia. Viendo desde el punto de vista legal, usualmente los códigos de la sociedad civil o comercial establecen los derechos, ya sea gerente de una empresa pequeña o una gran corporación, ¿no? Las diferencias son las mismas y hay que rendir cuentas, que es uno de los temas importantes en formar a las siguientes generaciones, ¿no? Yo uso a veces, si bien nuestra actividad es una ciencia exacta, a veces para el mismo concepto pueden haber tantas interpretaciones como consultas haces, ¿no? Pero yo generalmente uso el término, le digo, cuando es un paso, por ejemplo, de primera generación a segunda generación, es pasar, yo digo, de un dueño a socios. El fundador, la fundadora, es dueño, puede tener ciertas prerrogativas, ¿no? De un marco lógico, pero los hijos ya no son dueños, son socios, ¿no? Obligados a compartir una propiedad y cuando uno tiene socios tiene que rendir cuenta, ¿no? Y rendir cuenta no es solamente para informar o para reprender o ajustar, es para buscar oportunidades para que la familia empresaria siga creciendo, ¿no? Estos procesos de preparar la sucesión, formar a la familia empresaria, son procesos que tienen una triple motivación, ¿no? Una es formar miembros, ¿no? A que aprendan a compartir un proyecto en común, a que sea un equipo de trabajo. O sea, hay que lograr que la familia sea un equipo de trabajo. ¿Y qué es un equipo de trabajo? Son un grupo de personas que comparten líneas de parentesco sanguíneo o político y que comparten también la misma visión, los mismos valores y las mismas reglas con respecto al negocio en el que van a participar, ¿no? Entonces hay que trabajarlo como un equipo de trabajo y, y dentro de este esquema tienen que entender que un miembro de una familia puede jugar diferentes roles, ¿no? Uno puede ser solamente miembro de la familia, puede ser accionista, puede ser director, si hay un director, o parte de un consejo consultivo, o puede ser gerente. Y tiene que entender que dependiendo del rol que le toca, tiene algunas responsabilidades y también algunos derechos económicos y políticos, ¿no? Con respecto al tema de las transmitibilidad de las acciones, a veces pues se transmiten en partes iguales usualmente, no depende, hay algunas variaciones, pero generalmente los padres dicen, no, todo para mis hijos en partes iguales. A veces uno se vuelve esclavo de la empresa, ¿no? Porque no puede venderlas, ¿no? O sea, ¿quién me compra una participación minoritaria? Porque usualmente la sucesión es pasar de un socio controlador a tres, cuatro, dos, que ya ninguno tiene mayoría. O sea, para tomar una decisión en una junta de accionistas o un director necesitas mayoría. Y ellos tienen que aprender también a respetar los procesos de toma, las toma de decisiones.
Entonces, para poder fomentar de alguna manera la libertad, ¿no? Porque hay casos en que un hijo no quiere ser accionista, hay algunos que expresamente o una hija dice, "Yo no quiero recibir todas las acciones", es prever en el proceso de sucesión otra forma de compensar, o también crear, dependiendo de los recursos, la capacidad de la empresa, fondos para comprar acciones a que quiera vender. Y lo más importante dentro del proceso de formar buenos accionistas es definir y estimar cuánto vale mi empresa, ¿no? Que es una pregunta que yo siempre a veces les hago a los empresarios, ¿no? O sea, ¿cuánto vale tu empresa? Porque este proceso, aparte de buscar que la familia sea un equipo de trabajo, es un proceso que lo que fomenta es que la familia genere cada vez mayor valor responsablemente. Es para crecer. No son procesos solamente para lograr un grado de unidad familiar alto, sino es para que los negocios crezcan. Si vendía uno, pasa a vender 1.4. Si estaba solo en Quito, vámonos a Guayaquil. Si estábamos en Ecuador, vámonos a Perú. O sea, tiene una mentalidad de fomentar el crecimiento de una familia empresaria, porque en la medida en que más miembros de la familia trabajen, que en muchos casos sucede, la empresa tiene que generar más recursos para soportar las necesidades económicas de los miembros de la familia. Y a veces hay situaciones donde las propias necesidades económicas de los miembros de la familia pueden impactar negativamente en la sostenibilidad del negocio de un empresario o de una empresaria, ¿no? A mí me parece que sería oportuno, poniéndome en la piel de nuestra audiencia, agarrarme de unos elementos que yo creo que son tremendamente importantes que tú mencionaste. Empiezo por el final, pero quisiera más bien que no perdamos más el hilo con respecto a los primeros aspectos que mencionaste de la rendición de cuentas. Eh, Cuando en la práctica profesional te ha correspondido abordar a familias empresarias, eh, me da la impresión, o sea, desde fuera, desde simplemente una visión totalmente ajena al ejercicio de asesoría como es la tuya, eh, que puede haber dificultades de que algún heredero que se convirtió en socio de sus hermanos o de sus primos entienda que la empresa no es su caja chica y de que no puede actuar libremente. Desde fuera hemos visto experiencias que hay conflictividad familiar porque el socio administrador sigue creyendo que es el papá, el único absoluto dueño, y que porque trabaja en la empresa, inconsciente o conscientemente, proyecta como que fuera una prolongación de sí mismo la empresa. ¿Tú te has topado con esas situaciones o es más del mundo de la ficción? No, yo creo que es algo que suele suceder con alguna regularidad, ¿no? Las crisis en los negocios familiares, en mi hipótesis, son involuntarias. O sea, ningún empresario cuando decide que sus hijos, su cónyuge, sus hijas, su cuñado, sus hermanos participen en el negocio con él, lo hace pensando que eso va a terminar de alguna manera impactando negativamente. Entonces, se genera involuntariamente, ¿por qué? Porque uno busca más bien ayudar a la familia en su desarrollo, pero como se juntan dos sistemas completamente opuestos en cuanto a objetivos, uno tiene objetivos muy fáciles relativamente de medir, como es la empresa, como a la venta, la rentabilidad, participación de mercado, utilidades, etcétera. En la familia es mucho más subjetivo, más emocional, ¿no? Entonces se juntan dos sistemas y eso hace en ocasiones que el padre o el hijo, el tío, no sabe si para un tema está actuando como buen padre, como buen esposo, buen cuñado, buen tío, y a veces por tratar de ser buen familiar en la empresa, uno puede terminar siendo un mal empresario, ¿no? Porque empieza a confundir el uso de los recursos, ¿no? Sí, los recursos son para atender todos los gastos de nosotros, ¿no? Entonces, sí se ve con alguna regularidad y cuando eso sucede, ellos tienen que asumir que si quiere desarrollarse y crecer, hay que ir superando esos temas, ¿no? Es usual además que en las primeras fases de cualquier negocio de familia, la caja personal sea para atender los gastos de la familia, ¿no? O sea, porque muchos de los proyectos empresariales nacen por una motivación extrínseca a veces, ¿no? Necesito más dinero, quiero hacer un negocio para ganar plata, ¿no? Entonces muchas veces la motivación es ganar, hacer dinero y crecer, y si el proyecto es exitoso, entra la familia y ahí la visión tiene que empezar a cambiar, ¿no? O sea, ya no debo buscar dinero, a ganar dinero solamente, sino el gran reto de las empresas es
continuar atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Y eso me va a hacer ganar dinero. Y es un mensaje que tienen que también importante ser interiorizado en toda la familia, ¿no? Ahora, ¿qué se hace en esas situaciones? Pues que hay que irlo corrigiendo, ¿no? Hay que irlo corrigiendo. A veces hay que ver hay que hacer algunos cambios importantes. Yo siempre, cuando hablo con los empresarios, hay que hacer algunos ajustes. Les digo que al menos el tema económico no se puede golpear de un día para otro, ¿no? Se tiene que hacer una transición ordenada. Si hay un uso de recursos frecuentes, ya sea de dinero, de algún activo, tiene que hacerse en forma planificada para que no impactarlo. Y lo que usualmente demora más en solucionarse es el impacto emocional o subjetivo, ¿no? Que se sienten algunos que no han sido tratados bien, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que en esas situaciones hay que irlas corrigiendo, ¿no? Y no en todos los casos se puede lograr. Luis, tú creo que has mencionado cosas tremendamente importantes que nos va a ir conduciendo hacia la meta de nuestra conversación, que es hablar de el potencial conflicto generacional o el proceso sucesoral. Pero antes de entrar puntualmente a ello, no quiero dejar de referir y que nos comentes cuál es tu visión, de qué manera podemos generar una estructura empresarial familiar que no sea percibida como una cárcel, que el hecho de que yo reciba en herencia, por ejemplo, un negocio de ferretería exitoso, pero yo decidí ser médico y estoy feliz en mi ejercicio médico, yo no agradezco a mi padre la herencia de un 20, 25 o 30% de un negocio exitoso de ferretería, porque no me interesa, no es mi vocación, no es mi estilo de vida, en fin. Y resulta ser que he recibido en herencia una carga. ¿Cómo puedo evitar? ¿Qué se hace en función de tu experiencia? ¿Cómo has conducido a los grupos en todo ese proceso de interacción y de sucesión generacional para que este tipo de Bien. cosas, rendición de cuentas, clara distinción entre intereses económicos familiares y los intereses de supervivencia económica de la empresa, el que no es una carga, sino un beneficio, un patrimonio que se hereda, en fin, todos esos aspectos me parece que constituyen un insumo interesante para conversar. Eh, eh, Pagar redundancia es un proceso, ¿no? Y yo a veces digo, esto es como un proceso de evangelización, ¿no? La familia tiene que conocer algunos conceptos, tiene que entenderlos, aceptarlos, implementarlos y ponerlos en práctica, ¿no? Y usualmente, para poder dar de alguna manera lo que podemos llamar una buena receta, hay que iniciarlo con un proceso de diagnosis, ¿no? Un diagnosis del sistema familiar, ¿no? Evaluando sus grados de unidad, preparación, compromiso, cómo es la estructura de la familia, su funcionamiento y y de la gestión de la empresa, y de cómo se está gobernando y gestionando la empresa y cómo va a ser la proyección de la propiedad. Entonces, en base a esta diagnosis que se realiza a través de diferentes metodologías, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, etcétera, hacer un plan de trabajo que esté alineado a cada caso en particular, ¿no? Como digo, esto es un proceso de evangelización y que hay que formarlo en este proceso de la familia, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? A veces nosotros recomendamos un testamento, por ejemplo, ¿no? Que en el Perú tiene un bajo índice de elaboración, ¿no? Entonces, lo primero es saber que existe un testamento, lo segundo es entenderlo, cómo funciona, qué ventajas tiene, etcétera. La tercera es decir, sí, lo quiero. Cuarto, lo hago. Y cinco, lo puedo evaluar, ¿no? Igual con todos estos conceptos, ¿no? Quiero un directorio, quiero un tema de rendición de cuentas. Es un proceso de evangelización que toma tiempo, ¿no? Y yo afronto básicamente mis procesos. Yo no soy terapeuta sistémico familiar, ¿no? O sea, cuando yo me encuentro con... tú sabes que hay diferentes formas de afrontar un proceso de empresa, de la empresa familiar, ¿no? Yo cuando encuentro un alto grado de disfuncionalidad en la familia, que ya hay barreras muy altas de comunicación,
Porque al menos tú requieres una familia que se pueda reunir y conversar, que puedan discutir, pero que puedan llegar a acuerdos o desacuerdos, o que puedan sacar conclusiones de que alguien no quiere estar, por ejemplo, el médico no quiere estar, pues hagamos un plan de trabajo para que él tenga su herencia de otra manera, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo con la familia y mi enfoque va muy orientado a formar lo que llamo una empresa familiar sostenible, ¿no? Que es una empresa que ha desarrollado determinados conceptos de gobernanza y gestión. Uno de ellos es el compliance, información, lo que quieras, rendición de cuentas, y en base a eso ir educando a la familia en diferentes conceptos, ¿no? Luis, y en ese proceso que tú has llamado de evangelización, esa gestión apostólica, digamos así, ¿en dónde has encontrado más campos complejos? ¿A nivel del fundador de la empresa o de los hijos? En ese proceso de ir generando una empresa sostenible en el tiempo, de crear protocolos, procesos que justamente hagan que esta entidad económica perviva. A ver, eh, en parte importante a veces en el empresario o la empresaria, ¿no? Inviertan algo en una psicoterapia sistémica familiar, ¿no? Que trata a la familia como un equipo, no uno a uno, ¿no? Porque al final lo que nosotros buscamos como consejeros es que la familia sea un equipo de trabajo, es decir, personas que se puedan comunicar al menos. Y muchas veces la historia de la empresa, de la familia con la empresa ha creado barreras enormes entre padre e hijos o entre hermanos por diferentes razones. Y lo que hay que tratar de destruir son esos muros para que existe un nivel de comunicación mínimo que permita se puedan sentar en una mesa y tomar decisiones razonables, ¿no? Y eso se ve complicado a veces cuando hay determinadas patologías o de alguna manera, ¿no? Que no son tampoco en la mayoría de los casos, ¿no? A veces lo que sale en los medios, en la televisión, muchas veces salen los peores casos, ¿no? Pero también hay buenos ejemplos, ¿no? Entonces, es un poco también transmitir los buenos ejemplos con participación pues, de propios empresarios y en algunos casos también las actividades van acompañadas de programas de capacitación para que, por ejemplo, puedan entender un estado financiero, si es un doctor, por ejemplo, ¿no? O sea, hay programas de finanzas para no financieros, ¿no? O sea, que conozcan y puedan interpretar un estado financiero para que puedan hacer un par de preguntas, ¿no? Que conozcan algo y a veces pues se recomienda que participen en algún programa de formación, ya sea en temas de directorio, gobernanza, gestión de empresas, etcétera, para que tengan una visión que les permita participar activamente y diligentemente, ¿no? Con un conocimiento por lo menos mínimo. Interesante lo que señalas, Luis. Aprovechando este foro y para concluir que el tiempo es siempre enemigo de todos los medios, eh, ¿qué mensaje darías tú tanto a padres e hijos que están en un conjunto empresarial de carácter familiar y un mensaje a la vez que positivo, un mensaje objetivo de cuál sería tu recomendación en pocas palabras? Mira, que la sucesión no es un evento, ¿no? Es un proceso que trata de una situación que es inevitable y que lo mejor es tratarlo a tiempo. Como dice el profesor Renato Berjovet, planificar la sucesión suele tener menor impacto económico y emocional que dejarlo para después de un velorio. Es por esa razón que yo invitaría al- a los empresarios, empresarias ecuatorianas a asistir a este seminario, ¿no? Que no va a ser un seminario teórico, va a ser un seminario con bastante orientación práctica, donde van a poder tener algunas ideas concretas para decidir empezar su proceso de sucesión, ¿no? Lo peor es no hacerlo. Vean este proceso como una oportunidad para la familia y para la empresa. Excelente, Luis, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto contar con tu presencia esta mañana en nuestro espacio. Esperamos verte pronto en Guayaquil y tener la oportunidad de conversar de este tipo de asuntos tan importantes que a veces son soslayados por quienes están en los mundos comerciales y de negocios en general. Luis, nuevamente muchas gracias a ustedes amigos también. Siempre quedamos muy agradecidos por su sintonía a este espacio. Que tengan buenos días. Muchas gracias.